Karl Popper se lo conoce fundamentalmente porque es un filósofo de la ciencia, sobre todo, ¿no? Tiene una grandísima reputación en el mundo filosófico, ¿no es cierto?, y de las ciencias por su análisis, ¿cierto?, de los procesos mediante los cuales la ciencia se desarrolla, ¿ya? Es probablemente el gran filósofo de la ciencia del siglo XX, ¿no? Hay quienes agregan después a Kuhn, Lakatos y otros, pero Popper es sin duda el gran filósofo de la ciencia del siglo XX. Ahora, no solo desarrolló filosofía de la ciencia, ¿no?, su expertise en esa área, sino que también desarrolló la filosofía política y la sociología. Pero hay dos obras fundamentalmente en donde Popper desarrolla esto. En el resto de sus publicaciones son la mayoría solamente de filosofía de la ciencia. ¿Cuáles son estas dos publicaciones? De 1944, La miseria del historicismo. Ya podremos profundizar un poquito más sobre esa obra. En La miseria del historicismo, una obra breve, 150 páginas. De hecho, se publicó como 3 artículos en una revista académica que se llamaba Económica, que está asociada a la London School of Economics, ¿ya?, en los años 44 y 45. Y al mismo tiempo, el año 45, Popper publicó La sociedad abierta y sus enemigos. Esa es una obra bastante más célebre, bastante más conocida, un volumen de 800 páginas. ¿Ya? Es una obra bien, bien densa. La Segunda Guerra Mundial y su llegada, la llegada de Popper desde Nueva Zelanda, Popper, ¿no es cierto?, es austriaco, vienés, pero tuvo que huir producto, ¿cierto?, del nacionalsocialismo, se va a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda está unos años y luego emigra a Inglaterra y se va contratado a la London School of Economics, ¿ya? En donde se encontraba Hayek. Si bien Popper y Hayek no eran amigos de infancia, no se conocían hasta más adultos, cuando llegó Popper a la London School of Economics, ahí estaba ya Hayek y establecieron una muy cercana relación profesional. Estos eventos los menciono porque fueron decisivos para entender su giro, el giro de Popper desde la filosofía de la ciencia. La obra por la que Popper es más conocido en el mundo no es ninguna de estas dos. Es esta, La lógica de la investigación científica, de 1935. Esa es la obra capital de Popper, digámoslo así, porque es su obra que marca un hito en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, ¿ya? Es una obra que es ineludible para cualquier persona que estudie el problema de la filosofía de la ciencia, ¿ya? Entonces este giro se produce justamente, este giro hacia el estudio de los problemas sociales, políticos, se produce cuando Popper llega a la London School of Economics y, por supuesto, un poco antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente que este fenómeno histórico tiene una repercusión sobre su pensamiento. Él está pensando en otras cosas, ¿no es cierto?, en cosas bastante más teóricas, abstractas, como es el problema de la filosofía de la ciencia, y repentinamente él comienza a pensar en los problemas sociales, ¿no? Evidentemente, la guerra tiene una influencia muy grande en su giro, en su pensamiento. El análisis social y político popperiano se plantea en la línea con su teoría epistemológica falsacionista. Ya vamos a entrar un poquito en esto. Es decir, básicamente lo que estamos diciendo acá es que en este giro hacia la filosofía política, hacia la sociología incluso, no es que Popper abandone o cambie su pensamiento, ¿no?, sino que él proyecta su comprensión epistemológica, ¿ya? O sea, su noción respecto del conocimiento, de la ciencia, se sigue en la misma línea su reflexión política y social. Esta teoría epistemológica falsacionista es crítica del inductivismo. Aquí nos estamos metiendo en cuestiones bien técnicas, voy a ver si lo puedo explicar muy rápido. Es crítica del verificacionismo, es crítica del positivismo también, tanto en su versión tradicional como en la versión lógica. Ahora, cuando Popper aplica este marco,
su análisis de los problemas sociales, ¿cierto?, y políticos, se da cuenta de que hay dos grandes problemas del método, ¿no? Porque en el fondo, lo que veíamos hace un momento es un problema del método, es un problema de cuál es el camino que sigue la ciencia para avanzar y acrecentar de alguna forma su conocimiento o de mejorarlo, ¿no? Y Popper se da cuenta que en el análisis de los problemas sociales hay dos grandes impedimentos en el método. Y esto es porque ciertas tradiciones, ciertas escuelas de pensamiento han instaurado unos métodos que son equivocados. Unos métodos que no nos permiten realmente comprender los fenómenos sociales, ¿ya?, sino que nos dejan solamente con una perspectiva insuficiente. ¿Ya? A estos dos aspectos, fundamentalmente, Popper los llama el historicismo, el método historicista, y el método colectivista. Son los dos principales errores metodológicos, ¿no es cierto?, que encontramos en el análisis de los fenómenos sociales y políticos. Tanto el historicismo como el colectivismo están presentes en el análisis sociológico del siglo XIX con mucha fuerza. O sea, es el método que tiene la sociología, naciente sociología en el siglo XIX, y la filosofía social, para poder explicarse los fenómenos sociales. Entonces tiene una presencia decisiva en el pensamiento del siglo XIX. Y esto comienza con Comte, ¿ya?, pero prosigue con Spencer, con Marx, etc. Todos tienen este mismo esquema metodológico. ¿En qué consiste? El historicismo es una forma de inductivismo histórico. ¿Se acuerdan que Popper es contrario al inductivismo, ¿no? Porque de ver 1, 2, 3, 4 casos no puedo deducir que luego todos los casos vayan a ser así. El historicismo es lo mismo, pero en el análisis histórico. Es decir, yo veo que un fenómeno histórico sucede de una determinada manera, después otro sucede también de una determinada aproximadamente similar, después otro de una manera, y entonces después digo, todos los fenómenos históricos de crisis producen o se producen a partir de esto y desembocan en esto otro. Ese análisis es historicista, porque supone, ¿cierto?, supone que uno puede, a partir de la experiencia histórica, llegar a un conocimiento teórico de lo que se supone son ciertas leyes del desarrollo histórico. Es decir, si yo veo un fenómeno social determinado, después veo un segundo caso, un tercer caso, el sociólogo del siglo XIX decía, acá hay algo que se repite, hay un evento recurrente, y por lo tanto yo voy a generar una ley teórica siempre, ¿no? Toda ley es teórica, una ley teórica para explicar todos los procesos de desarrollo histórico. Después vamos a dar ejemplos de esto. Entonces es una manera incluso de predecir la historia. Porque como yo estoy en conocimiento de las leyes históricas, de acuerdo a esta noción historicista, entonces yo puedo básicamente predecir cómo la historia se va a desarrollar en un determinado pueblo o lugar, ¿cierto?, o país. Por eso Popper lo rechaza, porque es una forma de inductivismo histórico. Por su parte, las tesis que se encuentran a la base del método colectivista es la comprensión organicista de la sociedad. La sociedad, según esta idea, ¿no es cierto?, sería un cierto organismo vivo que tiene una historia, que tiene necesidades y que se encuentra en un proceso evolutivo de desarrollo más o menos inalterable. Historicismo, ¿no? La tesis organicista es una tesis que incluso viene de más atrás, del siglo XVIII, ¿ya? Con Dorset, ¿no?, filósofo francés, ¿ya?
plantearon básicamente, y Cabanis también, plantearon que había que estudiar la sociedad y los fenómenos sociales como si fuese un organismo, ¿no? Esto es lo que se denominan usualmente las tesis organicistas. Es decir, la sociedad, el pueblo, la nación, Chile sería un organismo vivo. Entonces uno tendría que estudiarlo de manera total, holista también se dice, o colectivistamente, ¿ya? Entonces el método colectivista dice, no hay que estudiar a las personas o a los ciudadanos particulares, lo que hay que estudiar es a la sociedad. ¿Ya? Eso es lo que funda básicamente la sociología, ¿no? Eso es Comte. Ya lo vamos a ver. Justamente. Popper ve en Auguste Comte, ¿cierto?, el padre de la sociología. Comte inventó la palabra, de hecho, inventó la palabra sociología, no existía, él la inventó, ¿ya? Aunque prefería otra, prefería la denominación de física social, porque como Comte instauró, ¿no es cierto?, el positivismo, la idea de que los seres humanos hemos llegado a una etapa de desarrollo científico en donde podemos conocer todas las cosas de manera científica y la sociedad no es más que otro elemento de lo que podemos conocer, entonces podemos conocer la sociedad tal como la física conoce el movimiento de los cuerpos. ¿Ya? De la misma manera hay que estudiar la sociedad, dice Comte, ¿no? Entonces, Comte, el padre de la sociología, desarrolló un historicismo y un colectivismo de este tipo, como acabamos de ver. Popper critica la teoría de Comte, ¿no es cierto?, evolucionista de los 3 estadios, ¿ya?, y la ley del progreso. Historicismo pronaturalista, entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Significa que Comte desarrolló la idea de que la sociedad ha pasado por 3 estadios de desarrollo, ¿no? Un estadio teológico, primitivo, en donde toda la realidad está dominada por dioses, ¿ya? Luego un segundo estadio metafísico, en donde todas las realidades son de carácter abstracto, ¿ya?, la esencia, por ejemplo, y un tercer estadio positivo, que es el estadio actual, dice Comte, en donde vamos a conocer realmente de manera científica toda la sociedad. ¿Ya? Y ese es un proceso histórico irrefrenable. Así ha sido y así va a ser y no hay forma de que eso se modifique. ¿Ya? Y además, Comte asocia a esto, entonces, a este proceso, lo que él denomina la ley del progreso. ¿Ya? Es decir, todas las sociedades van a pasar por estas etapas y van a llegar a un estadio positivo. ¿No? Eso es un historicismo pronaturalista porque de alguna manera se piensa, Popper plantea que se piensa que se pueden establecer leyes naturales del desarrollo social. Por eso es pronaturalista, porque se asimila a las ciencias naturales. La sociología sería una suerte de ciencia natural y le consistiría la tarea de descubrir cuáles son esas leyes naturales del desenvolvimiento social. Esto evidentemente tiene un carácter muy determinista, ¿no? Pues la sociedad estaría sujeta a estas leyes de desarrollo, ¿no? Y entonces uno pudiera predecir incluso el acontecer histórico futuro. Y también critica naturalmente el Popper, ¿no es cierto?, este análisis organicista de la sociedad, propio del positivismo. Comte pensaba que había que estudiar el conjunto, la sociedad, no los individuos. ¿No? Porque, de acuerdo a la lógica positivista, el conjunto es más que sus partes, es más que la sumatoria de sus partes. Y las leyes sociales están determinadas y no pueden ser modificadas por el individuo. El individuo puede intentar, mediante su voluntad, hacer otras cosas, evitar la ley del desarrollo, ¿no? Pero no lo va a lograr. La ley del desarrollo siempre va a estar sobre el individuo. Esa es la tesis organicista. Pero también señala Popper, la forma más alta de historicismo en realidad la representa Marx, Karl Marx. ¿Cierto?
Fíjense que Marx hablaba de una cierta ley natural de las relaciones económicas de la sociedad. Siguiendo la tesis colectivista y el análisis organicista de la sociedad, entonces lo que hizo Marx fue investigar, teniendo esta base, este método, ¿cierto? Fue investigar la sociedad y decir, ok, ¿cuál es la ley que está operando detrás de la sociedad? Porque tiene que haber alguna ley de acuerdo a lo que ha planteado el positivismo, la sociología, ¿no? Y entonces Marx descubre, ¿cierto?, que la ley que está detrás de los procesos sociales es esta ley natural. Y Marx usa esa expresión en El Capital, ley natural, es decir, una ley equivalente a las leyes de las ciencias naturales, básicamente, ¿no? Una ley natural de las relaciones económicas de la sociedad, la lucha de clases. Y por lo tanto, al encontrar esta ley de desarrollo de la sociedad, la lucha de clases, Marx, de manera historicista, naturalmente dice, esto es lo que va a acontecer entonces. Por eso dice, es consecuente e inexorable destino, la profecía histórica que se autoatribuye un valor científico. Esto está hoy en día ya incluso desacreditado por marxistas críticos, digamos, ¿no? Pero este es el marxismo más clásico, el que el propio Marx expresa en El Capital, que no es lo mismo que plantean hoy en día, digamos, otras vertientes, ¿no? Pero en ese momento pretendía valor científico. Y la consecuencia iba a ser la dictadura del proletariado. Porque ya que la sociedad se mueve de esta manera, por una ley natural del desarrollo social, es inevitable. Y por eso Marx decía, claro, pueden haber personas que intenten detener este proceso, pero no lo van a lograr. Ahora entonces uno dice, ¿y por qué entonces el activismo político? Popper lo plantea. Porque Marx deja la puerta abierta para que esto pueda acelerarse. Incluso Marx utiliza una frase que es muy notable en El Capital. Dice, apurar los dolores de parto de la sociedad. Porque como la sociedad va a parir tarde o temprano la dictadura del proletariado, más vale que apuremos los dolores de parto para que no sea tan doloroso el proceso, ¿no? Esa es la tesis, entonces, historicista, ¿no? Que este análisis colectivista y organicista no es exclusivo de el marxismo, ¿no es cierto?, o de vetas que uno pudiera asociar al socialismo clásico, a esa matriz, digamos, de pensamiento. No. Valentín Letelier era un pensador moderado, era del Partido Radical, ¿ya? No era un marxista, ni mucho menos, ¿ya? Era una persona, un socialdemócrata, digamos, una persona bastante moderada. Y pasa lo mismo con ciertos sectores conservadores. De hecho, el propio Comte, él se entendía a sí mismo como un conservador. Él era un conservador, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se da esta relación? ¿Por qué se produce? Bueno, ciertos conservadores, dado su irrefrenable afán de conducir, de pastorear y de organizar la sociedad, ¿no?, caen muy fácilmente en el colectivismo de tipo comunitarista u organicista. Por eso vemos que ciertos grupos, ¿no es cierto?, de social cristianos o nacionalistas o nacionales, como a veces se los denomina, también realizan análisis colectivistas de las crisis sociales y en particular pensemos en nuestra crisis actual. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la noción conservadora, ¿no es cierto?, de las crisis sociales, este sería un proceso organicista, de descomposición o de desajuste de la sociedad y de las entidades colectivas. Este sería un problema de la comunidad, de la nación, del pueblo, etc., ¿no? Entonces habría un desajuste entre, por ejemplo, el pueblo y otra colectividad como los políticos, por ejemplo.
Entonces el problema sería ¿cómo se resuelve el problema? Mediante una vuelta a organizar las relaciones de la comunidad. Esa es la explicación de ciertos sectores conservadores, ¿no? Especialmente socialcristianos y nacionales, digamos, ¿no? Entonces, también allí hay una visión colectivista u organicista de la sociedad. ¿Cuál es la propuesta de Popper? Y con esto ya vamos terminando. ¿Qué plantea Popper en el fondo? Dice, bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos lleva el colectivismo metodológico, ¿no es cierto?, y el historicismo? Dice, bueno, Popper plantea básicamente que esa interpretación, estos métodos interpretativos, ¿no es cierto?, son incompatibles con el liberalismo político, ¿ya?, y con la defensa que éste hace, ¿no es cierto?, de la libertad y de la responsabilidad individual, ¿no? Y por ello, incluso es incompatible con la ética, como la entendemos hasta el día de hoy. Si la sociedad es responsable de la crisis, si ella es un organismo enfermo, o si estamos en un proceso que indefectiblemente iba a suceder, tarde o temprano, historicismo, entonces nadie es verdaderamente responsable de sus propias acciones, sino que la responsable es la sociedad, ¿no? A esta visión colectivista en la sociedad abierta y sus enemigos, Popper la asocia con lo que él denomina la sociedad cerrada, la sociedad tribal, ¿no? La sociedad abierta es una sociedad que entiende la libertad y la responsabilidad individual, que afirma esa responsabilidad individual, que dice cada uno vale por sí mismo, ¿ya? Y al mismo tiempo de que es libre y tiene libertades, es responsable. Si el análisis metodológico busca analizar la sociedad colectivamente, ¿cierto?, el colectivo, y se olvida de los individuos, ¿no?, entonces resurge lo que Popper llamaba el tribalismo, ¿no? En la tribu no hay una identidad personal. En la tribu todos formamos parte de un grupo, de una masa, ¿no es cierto?, sin individualidad, ¿no? Y la sociedad abierta, cuando de alguna forma, debido a una serie de razones, aparece, Popper dice en Grecia, por ahí parece que apareció, ¿ya?, con la democracia en Atenas, ¿no es cierto?, con el reconocimiento de ciertos derechos, la ciudadanía, naturalmente de manera muy precaria todavía, pero aparece ya el germen de esto, que es, en el fondo, nuestra visión de democracia, de ética, en donde si no hay responsabilidad individual, ¿qué ética puede haber, digamos, no? Si uno no es responsable de sí mismo ni de sus actos, y el responsable es la sociedad o un tercero, ¿qué ética? Se nos cae nuestra ética, ¿no? Se cae la visión que tenemos, ¿no es cierto?, de la ética, ¿ya? Y esa es básicamente entonces la propuesta de Popper. Hoy estamos en una situación nosotros, ¿no es cierto?, de una crisis profunda, en donde escuchamos permanentemente tesis colectivistas, historicistas, ¿no es cierto? Esto es algo que tenía que pasar. Otras personas dicen, no, es que la sociedad está enferma, tenemos que recomponer o reorganizar la sociedad. Entonces hay que tener mucha precaución frente a esos análisis, porque en realidad son engañosos, ¿no? Parecen, en apariencia tienen mucho sentido, pero si uno lo analiza críticamente desde una perspectiva, ¿no es cierto?, racionalista, racionalismo crítico, de hecho llama Popper a su propia perspectiva, se da cuenta de que se deshace, que no tiene consistencia, ¿ya?